Latinoamérica se está posicionando súper bien y está súper competitivo. Sus economías lo han ayudado, forzado a pensar fuera de la caja y estar siempre preparado para lo que se viene. Uno no saca su auto pensando que va a atropellar a algo o a alguien, ¿no? Pero tampoco saca el auto Correcto. de garage sin seguro. Bueno, los contratos pasan por lo mismo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autana Amplify. Hoy tenemos una invitada especial que va a tocar un área de la tecnología que a mí particularmente me gusta mucho y creo que se ha venido desarrollando mucho en este tiempo. Pero una de las cosas que a mí más me impresiona es su capacidad de adaptarse y su capacidad de cambio. Venía de vivir en Londres por 5 años. Luego de eso se muda a Chile, abre un mercado nuevo, viene con un emprendimiento que creo que va a ser muy interesante para la conversación del día de hoy. Y, y poder adaptarse y poder ser flexible y poder tener esa capacidad de resiliencia en un nuevo mercado es una de las cosas que hoy en día los emprendedores debemos adoptar. Así que quiero darle la bienvenida a Luciana. Luciana, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Autana Amplify. Qué bueno tenerte hoy con nosotros. Hola César, muchísimas gracias y el placer es mío. Qué bueno que estés aquí. Y a mí me gustaría comenzar hablando de esta realidad que pasa en casi todos los que estamos en el mundo del emprendimiento. Pero hoy en día los contratos, los acuerdos, los temas legales eh, son documentos vivos. Ya no son más ese documento estático en papel que tenemos que firmar. Y yo creo que Cheers y el proyecto que tú manejas ha ido canalizando muy bien este proceso. En esa línea, cuéntame, uno, ¿cómo entraste en este mundo? ¿Cómo llegaste al Legal Tech? Buenísimo. Sí, antes que nada, quizás dos pasitos atrás. Para background personal, soy abogada y Ok, trabajaba como abogada in-house en grandes empresas. Y muy bien, las preguntas que me hacían mis clientes internos eran siempre más o menos las mismas. ¿Cómo se firma? ¿Dónde está este documento? ¿Cómo se completa y demás? Pero siempre las cuestiones variables, es decir, los datos comerciales que vamos a ver en un minuto son los que más cambian. claro. En ese contexto estaba haciendo una maestría en Derecho Empresario y estaba súper en boga todo lo que era blockchain y smart contracts. Y me pareció increíble que se pudieran programar los contratos estándares o de rutina. Si pasa esto, entonces aquello. Y disparar las consecuencias de esas condiciones que ya estaban preacordadas o predefinidas por la compañía. Pero retomando el punto que vos dices de la flexibilidad, me di cuenta poco después de empezar a indagar sobre el blockchain que esa tecnología no respondía a la problemática del cliente, que necesitaba dinamismo, que necesitaba velocidad, que necesitaba flexibilidad y que esos tres puntos o pilares le permitían escalar esos procesos. Así que bueno, poco después de abrazar esa idea la abandonamos y nos mudamos a la idea que tenemos hoy en Cheers, en el sentido de contratos inteligentes, donde fijamos reglas de negocio, pero le damos flexibilidad al cliente. Qué bueno. Y qué bueno que lo cuentas de esa manera, porque una de las cosas que nosotros más hemos comentado en episodios atrás del podcast es cómo uno como emprendedor a veces está abrazado a la idea y llega ese momento de realización donde dices, no, es que lo que necesita el mercado es otra cosa. Y tienes esa capacidad de pivotear y de cambiar el rumbo de tu emprendimiento para algo que definitivamente vaya a atender las necesidades de los clientes. Y Así hablando es. de eso, ¿cuál fue ese momento clave para ti y para Cheers? ¿Cuándo pasó? Mira, pasa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos ideas, las adoptamos como tesis, indagamos y la validamos con clientes. Creo que
la forma de tener esa gimnasia en la flexibilidad es estar todo el tiempo escuchando al cliente. Hoy lo hacemos nosotros los founders. Obviamente utilizamos herramientas, spreadsheets, tenemos AI, tenemos, bueno, los note takers de las reuniones, agendamos feedback, lo segmentamos en nice to have to have, must to have, y los tratamos de traducir en el Pro Roadmap, pero somos todavía una empresa joven, un equipo chico, y te digo, todos nuestros clientes están en WhatsApp, nos encanta que nos den feedback y mientras más duros son, más aprendemos. Así Por que supuesto. todo el tiempo estamos pivoteando, todo el tiempo estamos abandonando ideas, pero eso nos ha permitido mantenernos y crecer. Y qué bueno verlo y experimentarlo, porque finalmente una de las cosas que pasa cuando estamos desarrollando, cuando estamos creciendo en nuestro negocio, es que tenemos que tener esa oportunidad de probar cosas rápido, de experimentar, de darnos cuenta que funciona, que no va a funcionar y cambiar y ajustar, más que cambiar, ajustar con las necesidades de los clientes. ¿Tú crees que digamos, entrando en este tema más de cómo las empresas generan contratos, eh, ¿por qué tú crees que todavía en Latinoamérica nos ha costado tanto entrar en el modelo de contratos digitales? ¿Por qué seguimos tan apegados al contrato físico? Es una hermosa pregunta. Nosotros estuvimos la mayor parte de nuestro tiempo de emprendedores en Inglaterra e hicimos un programa de aceleración en España. Entonces, nos empapamos de la realidad europea y después la contrastamos con la realidad de Latinoamérica, siendo latinos, porque mi socio y yo los dos somos de Argentina. Y nos dimos cuenta que aunque existe un dicho que tiene 1000 años de cuentas claras perdura la amistad, cuando se trata de los negocios, no sé por qué a la gente le genera un poco de miedo dejar las cuentas claras y tener esas conversaciones incómodas al principio. Y esas conversaciones incómodas deberían trasladarse a contratos. Pero Claro, como hay una cuestión impositiva o cargas impositivas bastante altas en una economía que cuesta avanzar, bueno, las personas evitan los acuerdos, evitan los documentos escritos y tienen contratos verbales. Y el problema de eso es la carga probatoria, porque al final del día, si existe contrato, ya sea escrito o verbal, existe contrato. O sea, hay una entrega, hay una contraprestación, el contrato va a ser probado, pero la carga probatoria llevará más tiempo y será más costosa. Así que, nada, nos encantaría evangelizar en ese sentido chiquitito como expertos en derecho y conociendo un poco la realidad de esos puntos, pero cada caso es un mundo también. definitivamente. Y yo considero que eh, cada idiosincrasia también es distinta. Es distinto el relacionamiento en Latinoamérica que tenemos los venezolanos, como los que tienen los colombianos, como los que tienen los chilenos, como los argentinos, y cada uno maneja esta relación con los contratos de forma distinta. Y ahí te quiero preguntar, porque lo mencioné al principio, pero para mí sigue siendo impactante ese cambio que hiciste de Europa a Chile. Cuéntame cómo ha sido ese crecimiento y cómo ha sido ese proceso de ingresar en un mercado como el mercado chileno, que es un mercado complejo, pero es un buen mercado para probar productos y para lanzar productos. Buenísimo. Siempre estudiando, siempre haciendo research and development y así Claro, un poco, o sea, como también el dicho reza y trabaja, eh, nos encontró haciendo este estudio de mercado, la casualidad de la vida, y nos dimos cuenta de que nuestro ICP, que son las pymes, representan el 90% del mercado de empresas en Latinoamérica, mientras que a nivel global o Estados Unidos más Europa, solo 70%.
claro, Entonces ahí tuvimos la primera pista. La segunda pista fue, hicimos un proceso de branding que pensamos que todavía no estábamos listos porque éramos una empresa joven y bla. Dijimos, bueno, si queremos jugar en las grandes ligas y tener grandes estándares, el branding, la marca es importante. Entonces empezamos a hacer de vuelta, desaprendimos para volver a aprender cuáles eran las empresas, cuáles eran las necesidades, cuáles eran los competidores, qué features eran los que más solicitaban, analizamos, analizamos y analizamos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba en Argentina donde conocemos el ecosistema más de cerca. Y bueno, fue fantástico. Y después dijimos, bueno, ok, vamos a las Tech Weeks y empecemos a conocer los ecosistemas de cada uno de los países. Y así fuimos a Colombia y de una semana nos volvimos con 5 grandes clientes. Y así sucedió con Ecuador, así sucedió con México y así sucedió con Chile. ¿Y por qué Chile? Porque es una de las 3 mejores o más sólidas economías de Latinoamérica, aunque me cueste decirlo como Argentina, pero es mucho más estable. Em, y bueno, son uno de los 3 hubs que hemos elegido para nosotros en Latinoamérica, junto con Colombia y México. Por supuesto, presencia en otros países, no se ofendan, pero sí es cierto que donde se toman más serios los acuerdos, donde priorizan la previsibilidad, son estos mercados y bueno, mm, nos toca acoplarnos a ese trabajo que ya se viene haciendo y no tenemos que empezar de cero. claro, definitivamente. Y además yo creo que en estos 3 países ah, ha habido como ese despertar hacia la tecnología. No por nada, en los estudios más recientes de inteligencia artificial, Latinoamérica y estos 3 países en los primeros lugares son uno de los mercados más ávidos de utilizar herramientas de inteligencia artificial, de utilizar procesos de automatización y, y cada vez vemos más como ese despertar de, bueno, incorporar nuevas tecnologías, mejorar nuestros procesos y eso es muy rico verlo desde nuestro lado, porque igual nosotros como consultores y como emprendedores, queremos que el mercado latinoamericano se siga desarrollando y siga creciendo. Ahora, en esa línea, a mí me gustaría preguntarte, eh, porque, digamos, estamos trabajando juntos, iniciamos una alianza, pero ¿cómo ves ese proceso de generar alianzas con partners para crecer en tus mercados? Buenísimo. Em, Voy a unir 2 puntos que acabas de mencionar y Claro, creo que no ha sido aleatorio. Uno es el uso de la inteligencia artificial. Latinoamérica, comparado a otros mercados de Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, es menos risk averse, o sea, le tiene menos aversión al riesgo. ¿Por qué? Bueno, sus economías lo han ayudado, forzado a pensar fuera de la caja y estar siempre preparado para lo que se viene. Entonces ese ejercicio hoy nos juega a favor y nos permite estar delante y nosotros de vuelta viendo realidades, gracias a Dios a nivel global, Latinoamérica se está posicionando súper bien y está súper competitivo, no solo en talento, sino en soluciones. Y lo segundo que mencionaste es el poder o el efecto del network. Hoy inteligencia artificial no puede reemplazar la parte humana, el abrazo, la empatía, em, el medir el lenguaje verbal y entender cuáles son las palabras que no están siendo dichas. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos pega doble, porque primero somos latinos y tratamos de caminar el camino junto con otros decision makers de Latinoamérica. Y por otro lado, cada vez que se envía un contrato a través de nuestra plataforma, tenemos una nueva oportunidad. Entonces, para nosotros el efecto de network y la comunidad forma parte de nuestra estrategia go-to-market, es súper importante. Entonces, por eso de vuelta estamos en todos los eventos que podemos, en, bueno, comunicación directa, en WhatsApp. Prácticamente sabemos sobre la vida de nuestros clientes, nos hemos hecho amigos
Y no necesariamente porque nuestro producto haya funcionado perfecto desde el día uno, sino porque hemos siempre mostrado interés en solucionar el problema, y no quedarnos ajustados con una solución dada. Y eso es muy importante porque finalmente eso hace una diferencia importantísima. En programas anteriores conversaba de esta idea que teníamos antes y yo siempre lo menciono como atendido por sus propios dueños. Mm, Pero esta idea de que tú antes podías ir a un restaurante o podías ir a una tienda y el señor de la tienda te conocía, sabía cuál era tu nombre, sabía cómo se llamaban tus papás, sabía qué era lo que comprabas toda la semana. Eh, el poder tener esa relación tan cercana con tus clientes hace una diferencia importante en los negocios. claro. Efectivamente, cuando empiezas a escalar, hay procesos de estos que se distancian, pero no pierdes ese conocimiento de tu cliente, no pierdes esa empatía, no pierdes esa cercanía, porque además, como bien lo decías, los latinos somos así Tal y cual. necesitamos ese contacto y necesitamos esa cercanía. Así que Te concuerdo contigo, sorprenderías lo cariñoso que son los ingleses. de verdad. Sí. Mira, qué bueno saber eso. La Sí. próxima vez que tenga la oportunidad, tengo un viaje pendiente a Escocia, es algo que quiero hacer. Uf. Es que la próxima vez que esté por allá, voy a probar esta teoría. Pero qué bueno que te hayas encontrado en Inglaterra con un mercado también cercano, con gente también que está abierta a relacionarse. Exactamente. Bueno, y ahí te quiero hacer otra pregunta, porque en esta misma idea de seguir creciendo con network, ¿verdad? Yo veo el network siendo técnico también como esa posibilidad y esa conexión que existe entre los sistemas. Entonces, para mí, sistemas que tengan integración con otros sistemas son sistemas que están abiertos al network entre las plataformas, pero que finalmente todas las plataformas están manejadas por personas. Entonces, cuéntame cómo es esta integración ahora de Cheers con otras plataformas, como Hotspot, como Salesforce. Cuéntame eh, qué beneficios concretos ves de esas integraciones. Súper. El beneficio es inmediato, porque es un plug and play. Y esto se da en el Mm, contexto de la transformación digital, que pareciera un concepto que está presente desde hace tiempo, pero nosotros vemos recién ahora empresas que están digitalizando todos sus procesos de manera horizontal y vertical. Es decir, que el resultado es una transformación digital transversal en la que todos los equipos colaboran. Y eso me lleva a la segunda parte de esa transformación digital que está relacionada a los networks que vos mencionabas. Ventas de toda la vida es el equipo que tiene el mayor budget, es decir, son los correcto. niños mimados, ¿no? Cuando me toca trabajar de la empresa como abogada, ellos eran los que tenían desayunos, el merchandising, viajes de negocio, y a nosotros los abogados, nada. Entonces, ahora entendiendo el derecho empresario como el derecho de los negocios, una cosa no puede estar desligada de la otra. Entonces, eso desde el lado de los networks se analiza como un funnel, muy conocido en todas las plataformas Software as a Service o SaaS, que es un funnel invertido, en el que se genera el brand awareness, que por lo general está a cargo de marketing. Después se Claro. gestiona el lead o la oportunidad, junto con marketing empieza a actuar ventas. Y cuando se convierte la oportunidad en un contrato o en un acuerdo, ahí es donde negocian o interactúan un CRM o un project o cualquier otra plataforma de uso de gestión de estos proyectos del funnel a la activación de ese cliente a través de un CLM como el de Cheers. Entonces, Claro. y bueno, la magia recién ahí empieza.
¿no? Porque sabemos muy bien que para conseguir ese cliente muchas veces hacemos exenciones, hacemos descuentos, hacemos bonificaciones, promociones, para que el cliente nos conozca. Y después hacemos nuestra magia, mostramos que mejor sabemos hacer y ahí empiezan esas métricas a hacer su propia magia, el lifetime value, el annual contract value y todas esas métricas que nosotros cuando estamos del lado de tecnología tanto nos interesan conocer, porque cerramos un cliente, no sé, una industria bastante típica de marketing o de creativos, van a utilizar un service agreement y van a firmar un Claro. scope, es decir, un proyecto de 3 meses. Hicimos todo el trabajo bien, se estaban muy contentos con el delivery y quieren contratar otros 6 meses a los tres principales o iniciales. Y entonces, si ven ahí, inicia un nuevo funnel, pero el brand awareness y todo el costo de adquisición de ese cliente casi que desapareció. Entonces, Así por es. eso es tan importante tener a todas las áreas trabajando sobre la misma mesa o interconectadas y por supuesto las herramientas que utilizan las áreas que estén en comunicación continua para tener agilidad y para tener control, porque si no, eh, puede salir mal. ¿Y cómo fue ese proceso de selección para decir, bueno, me voy a integrar con esta herramienta primero y con esta otra después? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? ¿Cómo tomaron esa decisión de con quién integrarse primero? Bueno, de vuelta escuchando al cliente. En Buenísimo. Latinoamérica, uno de los CRMs más utilizados es HubSpot. Entonces, las startups, una vez que empiezan a escalar, la primera gran inversión en tecnología que hacen es en HubSpot. Y ustedes son los abanderados en esa implementación. Entonces, ¿qué mejor que darle al equipo de venta la posibilidad de convertir esas oportunidades con un clic, que no necesiten interactuar con nuestro CLM? Porque uno le dice contratos a alguien de venta y sale espantado, Uy, sí. pero ese contrato se dispara dentro de nuestra plataforma sin necesidad de interacción. Si hay cambios, si hay modificaciones, si necesitamos un abogado nos dé soporte, esa posibilidad está ahí latente, lista para asistirnos, em, pero la interacción es sin fricción. Entonces, por eso Y, elegimos HubSpot. y qué bueno escuchar eso, porque efectivamente yo, yo trabajo en tecnología, soy técnico, pero por mucho tiempo trabajé en roles de preventa y venta porque alguien tenía que vender el código que hacían mis amigos. Entonces, eh, yo, el tema contractual es un tema que usualmente se sufre, porque sobre todo cuando no teníamos herramientas para digitalizar los contratos, tú hacías todo el proceso de venta, mm, encantabas al cliente, maravillabas al cliente con la solución y ahora espérate 3 semanas que los abogados tienen que revisar el contrato, tienen que revisar las condiciones, tienen que acordar los términos y condiciones. Entonces, todo ese momento y toda esa magia que venías trayendo hasta ese punto, de repente uno siente como que se desinfla un poco. Entonces, qué bueno escuchar que ahora con Cheers podemos tener la posibilidad de simplemente presionar un botón, salió el contrato y eh, reducir esa fricción y reducir ese momento eh, que tú bien lo decías, incómodo de pasar por los abogados para poder tener y sin menospreciar a los abogados. O sea, yo creo que el trabajo de los abogados es maravilloso, porque además yo tengo un muy buen amigo abogado que decía, mira, los contratos existen para cuando tú y yo no estemos ahí, que cualquiera pueda ver que lo que nosotros nos pusimos de acuerdo está ahí escrito en ese papel. Entonces, yo creo que ese trabajo es un trabajo encomiable, poder Sí. reflejar lo que dos personas pensaron y se pusieron de acuerdo para poder operar, eh, pero también saber que podemos reducir los tiempos, que podemos hacerlo sin fricción. Eso creo que hace que los negocios avancen mucho más rápido y que las empresas puedan escalar mucho más rápido. Tal cual. Uno no saca su auto
pensando que va a atropellar a algo o a alguien, ¿no? Pero tampoco saca el auto Correcto, de garage sin seguro. Bueno, los contratos pasan por lo mismo. exactamente. Y qué buena analogía. Te la voy a robar, así como le robé la de mi amigo, te voy a robar esa analogía porque me gusta mucho. Bueno, yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta, porque esto es algo que le preguntamos a todos los invitados y que eh, creemos que hoy en día un emprendedor que no esté usando la inteligencia artificial se está quedando atrás. Entonces, cuéntame cómo ustedes en Cheers usan inteligencia artificial. Buenísimo. Inteligencia artificial es como un brazo para nosotros. Lo utilizamos en absolutamente todos los procesos, desde escribir un mail hasta redactar el alcance de los servicios en un contrato de servicios. Para un emprendedor o cualquier profesional de distinta área es clave. Sí es cierto que inteligencia artificial no va a reemplazar el trabajo de los expertos. Yo puedo tener la mejor de las mejores cajas de herramientas en mi casa, pero si no sé lo que es una llave pico, difícilmente sepa usarla. Entonces, con la inteligencia artificial sucede lo mismo. Yo le puedo pedir a ChatGPT em, que actúe como un legal counsel especialista en el derecho de los contratos de la jurisdicción de Chile, que me redacte un acuerdo de confidencialidad, pero te puedo asegurar que si esa pregunta se le hace a un abogado, va a tener un redo, piensa de nuevo, añade esto en esta cláusula, porque es un experto manipulando una herramienta. Y en este sentido, la inteligencia artificial o inteligencia aumentada. Es decir, que si la persona que la está entrenando no es inteligente, no es experto, el resultado va a seguir la suerte. Es un proceso lógico bastante simple. Claro, Que sí, utilizar AI para agilizar todos los procesos, pero no extra confiarse en el resultado si uno sabe de antemano que no tiene el ojo crítico para evaluar si la solución o la respuesta es atinada. Por eso hay un montón de herramientas que están entrenadas o especializadas en ese uso. Cheers, por ejemplo, lo utiliza para hacer la revisación de las cláusulas. Está entrenada por nosotros. Pero cuando nosotros vamos a un AI Note Taker que nos ayude con insights de producto, está entrenado por un experto de producto y así sucesivamente. y qué bueno escucharte mencionarlo de esa manera, porque, ah, y voy a tomar la frase que dijiste, inteligencia aumentada. Una de las cosas que yo creo, soy un fiel creyente y es una de las conversaciones que más tenemos acá, es que hoy en día la inteligencia artificial amplifica nuestras capacidades, aumenta nuestras capacidades. Entonces, efectivamente, si yo soy un abogado experto en derecho contractual y he hecho toda mi vida contratos internacionales, la inteligencia artificial lo que va a hacer es que donde yo podía hacer un contrato al día, ahora puedo hacer 10 contratos al día. Y en vez de tener que procesar, te voy a decir cualquier cosa, 900 documentos, la inteligencia artificial puede leer los 900 documentos, darme los detalles más importantes y yo después retroalimentarla para poder saber, bueno, oye, estas son las cosas que tienes que estar mirando, aquí es donde tenemos que poner el ojo crítico, estos son los detalles que no se nos pueden escapar y hacer mi trabajo mucho más ágil, mucho más eficiente. Y en esa línea, yo te preguntaría, porque hay varios proyectos enfocados en el área legal específicamente, donde la inteligencia artificial está participando de la mano de abogados. ¿Cuál es el rol del área legal a partir de ahora, con estas nuevas herramientas? Yo creo que sigue siendo el mismo, con la excepción de que los roles juniors o entry level, en donde el aporte era más operativo o de gestión que intelectual o Ajá. de estrategia, van a tender a desaparecer. En ese sentido, sí veo un problema porque
Claro, o sea, un legal counsel va a dejar de definir las reglas de negocio y entonces le va a dar una herramienta self-service al resto de las áreas para que puedan utilizarlas. Nosotros cuando abordamos este tema siempre hablamos de la regla de Pareto. El 80% de los contratos que gestiona una empresa que ya está operativa y estable en el mercado, es decir, más de 3 años, ya sabe qué es lo que vende y a quién se lo vende, no cambian. O sea, tiene un acuerdo de Claro. confidencialidad, tiene un acuerdo de servicios y tiene 2 o 3 anexos que describen los distintos planes, los distintos paquetes, las distintas ofertas que tiene. Entonces, la estructura de sus contratos no cambia. Entonces, el abogado de empresa o el estudio jurídico preparó esos modelos jurídicos el día uno. Preparó ese acuerdo de confidencialidad, el acuerdo de servicios, el scope of work el día uno. A eso se llama playbook, es decir, la cajita de herramientas de documentos que se va a necesitar en el día a día. Claro. ¿Qué suele pasar? Hay un 20% que viene dado por las desviaciones, este es el nombre técnico, Ujú. las desviaciones a la redacción de cláusulas, es decir, ese cliente que dice, mira, no estoy de acuerdo con la confidencialidad de 5 años, bajémoslas a 2. Fantástico. Claro. O los grandes clientes o proveedores súper especializados, un Google, una AWS o similares, que te dicen, este es mi contrato de 80 páginas, si te gusta bien y si no me voy a... Entonces, en ese caso, bueno, probablemente tengamos 1 o 2 de esos contratos al mes, quizás en un quarter, pero el resto no cambia. Entonces, ese 80% se integra en HubSpot, lo gestiona ventas y envía contratos sin tener injerencia o fricción con una herramienta legal. Y el Claro. otro 20% le da visibilidad al abogado que dice, pucha, esta semana firmamos 50 acuerdos de confidencialidad, esto va a resultar en 30 acuerdos de servicios y al menos 80 scope of works. Quizás necesite contratar a alguien. O no me voy a Claro. poder ir de vacaciones. Correcto. Es decir, es simplemente simplificar y darle herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo sin tener obstáculos en el camino. Porque como decía, tus amigos hacían un gran esfuerzo en vender el software y después, ¿qué pasa? Se desinfla. Correcto. Entonces, tenemos que estar listos cuando el deal es hot y necesitamos enviar eso que ayuda a cerrar esa venta y seguir adelante. Me gusta mucho lo que mencionaste, me preocupa una parte y quiero volver ahí solo para darte mi opinión sobre el tema. Una de las conversaciones que yo más he visto es esta Ujú. conversación de que los cargos de entry level van a desaparecer o tienden a desaparecer porque van a ser reemplazados por muchas de las actividades que hoy en día nuestros sistemas y nuestras soluciones están buscando resolver, incluyendo la inteligencia artificial. Pero yo soy del pensar, y este es mi extremo optimismo, porque soy un optimista de corazón, que lo que va a pasar va a ser un poco distinto, probablemente no en todas las empresas, pero en muchas empresas, y es que vamos a subir el nivel de los entry levels. Porque una de las cosas que pasa con los entry levels es que no están tan expuestos a, en el caso legal, por ejemplo, en el área legal, no están tan expuestos a casos, no están tan expuestos a demandas, no están tan expuestos porque están comenzando, están iniciando su carrera, tienen poca experiencia. Pero la inteligencia artificial tiene la posibilidad de acelerar ese proceso para ellos, porque con la inteligencia artificial podemos darle, eh, eh, de alguna manera pensado como en Matrix, ese chip de, mira, aquí hay 50 demandas que puedes tú revisar con la inteligencia artificial, discutir con la inteligencia artificial y después venir y hablar con un abogado. Entonces, una de las cosas que para mí es el futuro más cercano es ese entry level va a tender a subir su nivel. No va a ser tan operativo como tú bien lo decías, va a ser un poco más estratégico, la curva de aprendizaje va a ser un poco más larga, pero nuestros entry levels van a ser mejor preparados.
van a tener más herramientas. Le vamos a ayudar a subir su nivel. Y, y de nuevo, yo probablemente esto no pasa en todas las empresas, pero yo soy de esos que piensa que estas herramientas nos permiten nivelar hacia arriba en vez de nivelar hacia abajo. Coincido plenamente. Qué bueno, qué bueno. Porque a mí esta vista de no va a haber cargos entry level todavía me preocupa. Siento que no estamos preparados eh, como para no tener cargos entry levels y tener a toda esa gente después de que salga de la universidad o después de que se prepare sin nada que hacer. Claro, Entonces, pero es una si de esas fuese cosas que como emprendedor me preocupa. pero sí es cierto que y un poco lo que hablábamos, uno cuando inicia una tarea, supongamos es founder, emprendedor o senior en su rol, la mejor manera de llevar esa tarea a cabo es haciéndolo. O sea, todos los libros de líderes dicen, Así está el es. líder que dice, esto se hace porque yo soy el jefe, o ese líder que dice, esto se hace así porque yo ya lo probé y así es como funciona, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aunque le nazca o no le nazca por beneficio, o conveniencia, van a elegir la segunda opción. Entonces, a través del uso, práctica y el uso de estas herramientas, te voy a dar un caso concreto. Nosotros estamos contratando a un UX UI strategist. Quizás es junior en cuanto a experiencia, pues tiene menos de 5 años en el Uh, ejercicio. Pero nosotros ya le vamos a dar una plataforma que permite generar wireframes con inteligencia artificial y Figma. Es decir, tiene dos poderosas herramientas para que su trabajo se haga más fácil, más eficiente, más rápido. Entonces sí, la primera semana va a estar agobiada. Pobre Domi, claro, ¿para qué haces esto? claro. Em, pero estoy segurísima que la tercera semana lo va a dominar, porque estamos hablando de un experto usando herramientas. Así es, 100%. Yo tengo un caso muy cercano porque hace poco estábamos revisando varias UIs y finalmente dije, ok, ¿por qué no pruebo con las herramientas? Y probé, bueno, ¿qué pasa si le pido a Replit que lo haga? ¿Qué pasa si le pido a Gemini que lo haga? ¿Qué pasa si le digo? Y la verdad es que el resultado fue impresionante. Todas me dieron UI distintas, con Ujú, experiencias de usuario distintas, pero todas muy buenas. ujú. Entonces, finalmente, eh, un experto, alguien que, mira, qué bien. Eso fue efectivamente lo que yo sentí cuando vi todas las UIs. Pero finalmente un experto puede ahora darnos mucho más porque puede utilizar todas estas herramientas y sobre esas herramientas decidir, esta es el UI que mejor se aplica para, o esta es la que me va a brindar la mejor experiencia para los clientes en este proceso que quiero resolver. Coincido. Yo siempre hago esta pregunta y me gusta como cuando converso con otros founders, tener su visión. ¿Cuál es tu visión en los próximos 5 años de los procesos legales en Latinoamérica? Wow, tremenda pregunta. No te puedo aseverar, pero sí he leído muchos papers de las Big Fours de cuál es el futuro del legal tech, cuál es el futuro de los estudios jurídicos. Lo veo en nuestros clientes y creo que inteligencia artificial de vuelta va a acelerar esos procesos que nosotros veíamos viendo. Las personas van a confiar más en estas herramientas y las herramientas van a estar mejor entrenadas, pero que el diferencial se va a basar o a hacer foco en el efecto al network o comunidad, en un onboarding personalizado, que es lo que viene haciendo, bueno, HubSpot, Salesforce y las grandes empresas SaaS. em, y después un seguimiento personalizado con foco o con base en estas herramientas que les dan insights
acerca del uso de las plataformas. Entonces, así como un CMO ve SimilarWeb para analizar el tráfico en las websites, y además ve Google Analytics para identificar cómo está funcionando ese tráfico en tiempo real. Lo mismo va a suceder con las herramientas LegalTech, donde el equipo legal va a tener visibilidad sobre cuáles son los cambios entre ese playbook y lo nuevo del nuevo proveedor, del nuevo cliente, qué me están pidiendo nuevo esos clientes de repente. Por ejemplo, la confidencialidad, el non-compete en Inglaterra se sugiere, que está basado en casos precedentes, se sugiere no exceda los 6 meses. Nosotros Ok, veníamos acostumbrados a que el non-compete dure 2 años. Entonces, claro. herramientas de tecnología nos van a decir: "Ojo, fíjate que hay jurisprudencia o casos de derecho que están sugiriendo el no compete o el acuerdo de no competencia no se exceda los 6 meses porque limita la posibilidad de trabajo del empleado o contratado". Claro. Entonces, para un jefe legal que está muy metido en su trabajo o en su pega, como se dice en Chile, es difícil de repente saber cuáles son las novedades jurídicas en Inglaterra, donde se sentaron 5 a discutir los próximos 5 o 10 años del derecho. Y eso va a suceder en distintas partes, ¿no? O sea, ¿a quién se le da acceso a estos documentos? Los distribuimos según especialidad. A un director de derecho le damos acceso al portfolio completo de los contratos de la compañía para que tenga visibilidad y trazabilidad, mientras a un entry level solo lo dejamos crear acuerdos de confidencialidad o documentos de bajo riesgo. Creamos reglas de negocio en función de el monto del acuerdo o del deal que está siendo negociado y le damos una alerta al director legal solo si el deal supera los 10.000, $50.000. Es decir, creo que nos vamos a convertir todos en traders en el que vamos a tener insights a nivel holístico de todo lo que desde el punto de vista experto puede llegar a impactar en nuestras responsabilidades. Y una cosa que a mí me llama la atención del tema contractual y me encanta que lo describas como darle visibilidad de alguna manera a los stakeholders del área legal. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que usualmente hacemos contratos que son contratos de larga data. Y quiero decir larga data hasta 12 meses. Es un contrato que si yo empecé ahora en enero y es un contrato anual, en diciembre no me voy a acordar de qué fecha comencé el contrato, cuándo se termina, cuándo tengo que hacer la renovación, cómo tengo que hacer la extensión, porque el día a día no me deja. El día a día me mantiene ocupado en mis actividades diarias y no estoy pensando cuál fue el contrato que firmé hace 24 meses atrás o hace Mm. 3 años atrás. Entonces, el poder tener visibilidad sobre esos elementos que son propios del contrato y que cuando están en el papel, no voy a ir al archivo a sacar un contrato de 80 páginas para revisar la página 75 para que me diga cuándo tengo que avisar la cancelación del contrato. Entonces, yo creo que eso le da mucho poder y le da muchas herramientas a los stakeholders, porque los que son responsables del área contractual no siempre tienen esa visibilidad y más cuando eres un emprendedor, cuando eres una pyme, que estás yendo de un lado a otro, atendiendo a tus clientes y enfocándote en dar el servicio que quieres dar, no siempre tienes esa información tan a la mano. Y lo vivimos desde experiencias propias que muchas veces tenemos que, ok, déjame volver al contrato a ver qué fue lo que acordamos y qué fue lo que pusimos. Entonces, poder tener visibilidad sobre eso y poder tener esa información a la mano, un par de clics, yo creo que es muy importante y por eso creo que herramientas como Cheers eh, hacen una diferencia en el área legal de las empresas. Sí, te cuento un caso. Una Sí, claro, fintech adelante.
súper conocida en Argentina, diría top 3. Estaba hablando con Ok, el abogado y me dice, no, nosotros tenemos la gestión de control súper bien. Ah, sí. ¿Y cómo sabes cuándo se vencen? Me acuerdo, tonto en la cabeza. Y se queda pensando, me dice, ¿sabes que se vence el contrato de alquiler de la oficina? El poder de negociación de ese pobre hombre baja radicalmente mientras se acerca la correcto, fecha de vencimiento. ¿Te imaginas lo que es mudar a toda una oficina porque te olvidaste de que se vencía el contrato? Bueno, y de eso vemos todos los días. sí, no, me imagino, me imagino. Bueno, y ya para terminar, no porque no tengamos más que conversar, yo creo que siempre Uf, en estas conversaciones tenemos muchísimo que hablar, pero ya se acaba el tiempo del episodio. Si una empresa hoy quisiera comenzar a gestionar sus contratos, ¿cuál sería el primer paso? que nos llame. Por supuesto. Em, yo creo que identificar qué problemas tiene, ¿no? O sea, el problema es que los contratos no se están firmando, el problema es que no tienen un repositorio centralizado, el problema es que sus equipos internos desconocen acerca de un proceso o simplemente no tienen un proceso y lo que tienen es 100% manual e ineficiente. Em, de vuelta, uno no sabe que le aprieta el zapato a veces hasta que no empiece a caminar, pero si tienen la posibilidad, de vuelta, no saquen el auto sin su seguro. Entonces, Por favor, siempre es más vale prevenir y conocer cuáles son las herramientas que pueden hacer esa tarea mucho más fácil a un costo que es realmente bajo. Vale la pena, les va a hacer su trabajo más simple, más eficiente y más fácil, más ágil. em, y luego decidir qué proveedor se ajusta mejor a esa realidad de la empresa. Y de vuelta, más flexibilidad, más escalable, más lo va a acompañar. Así que esa sería mi recomendación. Si son, si tienen vergüenza de comunicarse con nosotros, su consulta no molesta. maravilloso, excelente. Y en ese sentido, Luciana, si alguien quiere conversar contigo, ¿dónde te encuentras? Bueno, puede contactarnos a través de hello@cheerscontracts.com o en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales, como ¿Cuáles LinkedIn, son? LinkedIn y Instagram. Perfecto, buenísimo. Eh, la verdad es que ha sido un episodio maravilloso. Me encantó esta conversa y me encantó hablar contigo. Yo creo que para los que están llegando ahora, esta fue una conversación súper amena. Hablamos de, primero, cómo cambiarse de país, venir de Londres a Chile y emprender en Chile, eh, buscando esa conexión con Latinoamérica. Eh, Hablamos de cómo desarrollar el área legal y de cuál es el impacto que tiene para los emprendimientos y para las pymes el salir del garaje sin seguro en el auto, como no tener digitalizados y, digamos, estandarizados sus contratos. Hablamos de cómo la inteligencia artificial va a impactar en el área legal y además hablamos de cómo empezar. Podemos empezar con Cheers, podemos empezar dando el primer paso, que es identificando cómo en nuestras empresas manejamos el área contractual. Finalmente, el tener estas soluciones lo que nos va a dar es visibilidad, acceso a la información y que no se nos olvide renovar el contrato de la oficina. Luciana, ha sido un episodio excelente. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, César. El placer fue mío. Lo disfruté mucho. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Y como siempre, si quieren conversar con nosotros, Autana Amplify en YouTube,
Autana en el resto de las redes sociales y yo, César Hernández C, en LinkedIn. Ahí estoy para atenderlos y conversar con ustedes cuando lo necesiten. Muchísimas gracias.